Señor, queremos cumplir lo que tú has ordenado en tu palabra y nos has dejado a nosotros y acabamos de cantar de que prediquemos tu palabra. Pero también ayúdanos a ser oidores fieles de tu palabra. Necesitamos escuchar lo que tú tienes que decirnos a nosotros. Ya hemos abierto nuestros labios para cantarte. Ya hemos abierto nuestros labios para clamarte a ti, cantarte y rogarte a ti, exaltarte. Y ahora permítenos abrir nuestros oídos para escuchar. De hecho, no pudiéramos cantar, no pudiéramos clamar, orar, a menos que escucháramos de ti que la orden de que clamemos a ti, de que oremos, de que cantemos. Por lo tanto, es más importante escucharte que cualquier otra cosa. Este momento en el cual venimos a ti ahora es el más importante de esta mañana, porque escuchamos tu palabra. Y por favor, Señor, yo te ruego y te suplico en el nombre de Cristo Jesús, de que seas tú quien hables. Yo no quisiera hablarle a tu pueblo. No tengo que decirle a tu pueblo. ¿Qué puedo yo decirle a tu pueblo? Pero yo sé que tu palabra sí tiene mucho que decir a tu pueblo. Tiene mucho que decirnos a nosotros. Por eso yo te ruego y te suplico, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, de que usted me haga y me use solamente como un instrumento, como un canal por el cual tu palabra pueda fluir con toda libertad, quitando mis ideas, mis pensamientos, mis intenciones, mis motivaciones, mis emociones, aún mis sentimientos. Y yo no sea un estorbo para lo que tú tienes que decirle a tu pueblo. Y yo sé, Señor, de que la fe viene por el oír de la palabra. Ir a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo quiero ir a ustedes con la palabra de Dios para que su fe y su confianza estén puestas en el poder de Dios. Oh Señor, bendiga su palabra en esta hora. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Mientras se sientan, busquen por favor Marcos capítulo 2. Vamos a cerrar en esta mañana el capítulo 2. Después de que cerremos este capítulo, tendremos una pausa el próximo domingo y luego entonces retomamos al capítulo 3. La semana anterior tomamos la última vez que el Señor Jesucristo estuvo una confrontación con los líderes religiosos moralistas acerca de una cuestión que era muy importante para los fariseos legalistas, moralistas y religiosos de la época, que era el ayuno. Y de ahí en adelante, entonces, hasta el capítulo 3, versículos 6, vamos a ver, o estamos viendo y estaremos viendo, cómo el Señor Jesús enfrenta el legalismo y el moralismo en la sociedad judía. Y también eso es enseñanza para nosotros. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Y por qué el Señor Jesucristo habla de esto? ¿Y por qué hacemos referencia al legalismo y al moralismo? Bueno, porque el legalismo lo que habla y enseña de que por lo que tú haces, tú puedes ganarte el favor de Dios por tus obras, por lo que tú haces o dejas de hacer. El moralismo habla de que una conducta apropiada
se merece el favor y la bendición de Dios. ¿Me están entendiendo? El legalismo te pone reglas y te dice, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y haciendo esto, estas obras, tú te ganas el favor de Dios. Esa era la cuestión del ayuno, porque el Señor Jesús estaba comiendo, Jesús estaba de fiesta y le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan? Y él les dice, cuando el esposo está, hay fiesta y no se ayuna, sino que hay gozo. Hay un tiempo para todo. Recuerden que el ayuno era representación o símbolo o una evidencia de que había tristeza, de que había algo más importante, se estaba buscando algo más importante y regularmente los fariseos utilizaban el ayuno como una manera de ser más santos. De hecho, hacían ayunos más de lo que había sido ordenado por el Señor. Y recuerde la historia del fariseo y el publicano. Dentro de su oración él decía, yo ayuno ¿cuántas veces? 2 veces a la semana. Por eso yo tengo el favor tuyo. Hermanos, el favor de Dios no se gana por lo que hacemos. El favor de Dios solamente se recibe en el nombre de Cristo Jesús, por la persona de Cristo Jesús. Y eso es lo que está haciendo referencia allí. El esposo está entre ellos. Ellos no van a ayunar porque hay fiesta. Hay alegría porque pecadores están viniendo al arrepentimiento. Ahora vemos una oportunidad más donde confrontan al Señor Jesucristo en base a otro reglamento de la ley. Y lo vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 28, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta es palabra del Señor Jesucristo y que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Jesús es el Señor. Ese es el título de esta mañana. Jesús es el Señor. Y aquí él termina diciendo esto. El Hijo del Hombre es Señor. Ya hemos visto hasta ahora, desde el capítulo 1, cómo el Señor tiene autoridad. Vemos a Jesús con autoridad en la enseñanza de las Escrituras cuando fue a las sinagogas. Dijeron cuando él enseñaba, dice que se sorprendían porque él enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad y no como los escribas. Vimos a Jesús teniendo autoridad sobre los espíritus inmundos cuando en esa misma sinagoga en la enseñanza dice que un espíritu inmundo empezó a hablar y él le dijo, cállate y sal de él. ¿Y qué dijeron?
¿Y quién es este que aun a los espíritus inmundos les ordenan que salgan y salen? ¿De dónde tiene este hombre esta autoridad? Pero también hemos visto al Señor Jesús teniendo autoridad sobre las enfermedades. Dice que traían a él todos los enfermos y los sanaba. Le traían a los endemoniados y los sanaba, los liberaba. Vemos a Jesús con autoridad sobre la enfermedad. Vemos a un Jesús también, hemos visto a un Jesús con autoridad sobre el pecado. ¿Se acuerdan cuando trajeron a aquel paralítico? ¿Qué fue lo que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Y se preguntaron, ¿y quién es este que dice que puede perdonar pecados? Está blasfemando porque solo Dios puede perdonar pecados. Y es verdad, solo Dios puede perdonar pecados, pero como Jesucristo es Dios, Él puede perdonar pecados. Él tiene autoridad para perdonar pecados. Hemos visto a un Jesús con autoridad sobre la ley. Lo acabamos de ver aquí en cuanto al ayuno. Dios había ordenado que su pueblo debía ayunar. De hecho, era un día específico que Dios había ordenado que el pueblo ayunara, era el día de la expiación, y esto habla de arrepentimiento, de confesión de pecado. Y recuerden que el ayuno está asociado con tristeza, abstención de algo que nos causa alegría o de que participamos porque tenemos alegría de alguna manera, que es la comida, el alimento. Y Dios había instituido este día especial para que hubiera contrición de pecado, arrepentimiento, y eso es lo que vemos a lo largo de todas las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Se proclamaba ayuno para arrepentimiento, se proclamaba ayuno porque había tristeza. Cuando una familia estaba en tristeza por la pérdida de un familiar, hacía ayunos. Pero los líderes religiosos, los fariseos de manera específica, habían tomado el ayuno, esta ley, y lo habían impuesto, lo habían colocado como una imposición obligatoria al pueblo. No solamente para proclamar o para evidenciar arrepentimiento, sino como manera de ganarse el favor de Dios. Indicando, bueno, yo ayuno y mientras más yo ayune, yo soy más santo. Hermano, no somos santos porque ayunemos o dejemos de ayunar. Somos santos porque obedecemos al Señor. La obediencia es una muestra de santidad. Ese es el punto. Y no estoy diciendo que el ayuno esté mal, de ninguna manera. Pero no pensemos, hermanos. No estemos pensando de porque hacemos algo más que otros, somos más santos que esa otra persona. Porque la tendencia es que tendemos o tenemos es a compararnos. Eso es lo que están haciendo los fariseos. ¿Por qué tus discípulos no hacen lo que los otros no hacen? Bueno, ellos no se están ayunando, ellos no son tan santos. Hay que tener mucho cuidado con eso. El ayuno, de hecho, es provechoso y tenemos que practicar el ayuno. Hay que hacerlo. Y si por alguna razón de salud que entendemos y se entiende, y de hecho si Dios lo entiende mucho más que nosotros, personas que no pueden practicar ayunos extendidos, pero es bueno sacar un tiempo aparte para el Señor. Y vemos a Jesús sobre autoridad, con autoridad sobre la ley, y habla de que el evangelio y la ley no van en el mismo envase. Y ahora vemos la autoridad sobre el día de reposo. Él termina diciendo, miren, el Hijo del Hombre es, ¿qué? Señor del día de reposo. ¿Usted sabe lo que está diciendo aquí?
El Hijo del Hombre es el que decide lo que se hace en el día de reposo. No son ustedes. Y aquí bajo esta declaración de autoridad encontramos esta idea que la vamos a tratar y la vamos a meditar bajo este concepto de que Jesús es el que tiene autoridad aún sobre los días. Pero, ¿tiene autoridad Jesús sobre tu vida? ¿Usted sabía, hermanos, que Dios fue que creó los días? ¿Usted lo sabía eso? Si usted no lo sabía, lea ese Génesis 1. Tranquilo, no hay que ir muy lejos. Génesis 1. En el primer día Dios hizo esto, en el segundo día Dios hizo lo otro, en el tercer día lo otro, en el cuarto día hizo lo otro, en el quinto día hizo lo otro, en el sexto día hizo lo otro. Y en el séptimo día dice que descansó. No porque Dios se cansa, sino dice porque había acabado la obra. Dios fue que creó los días y Él es el que dice lo que hay que hacer en el día, en los días. De hecho, esta es una enseñanza general para nosotros, hermanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos la tendencia a decidir lo que nosotros vamos a hacer en nuestros días. ¿Sí o no? No me digan ahora que no. Nosotros somos lo que hacemos nuestra agenda y nosotros somos lo que tenemos la idea de que somos los que manejamos el día o los días y hacemos lo que nosotros queremos en esos días. Cuando estamos muy lejos de la realidad divina. Lo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos, es que si es Señor Jesucristo es el Salvador de tu vida, Él es el que controla y que decide lo que tú tienes que hacer cada día de tu vida. Todos los días de tu vida. De hecho, el Salmo 90 nos dice, enséñanos a contar que no nuestros años, nuestros días, de tal modo que traigamos a esos días y a esos años sabiduría. Es por eso que muchas veces cuando nuestros planes del día o nuestros planes de la semana no van como nosotros queremos, nos enojamos. ¿Sí o no? Sean honestos. Cuando no sucede lo que yo tenía en agenda planificado, que me había planificado, que lo había planificado, que lo había detallado, que lo había preparado para que saliera de esa manera. Cuando no sale así, la tendencia nuestra es a enojarnos. O a quillarnos. Y debemos tener claro, hermanos, que el que tiene autoridad sobre cada día es el Señor, es Dios. Obviamente tenemos responsabilidades y Dios, como Él es el Señor, Él nos ha dado responsabilidades a nosotros. Y ahí Él dice, Él es el Señor del día de reposo. Aún, fíjese esa frase, no solamente dice del día, sino que dice, el Hijo del Hombre, el versículo 28, es Señor. Esa palabrita ahí es una palabra que está uniendo. Aún del día de reposo. ¿Qué usted cree que es lo que el Señor Jesucristo está diciendo con ese aún? Que Él no es Señor solamente del día de reposo, Él es el Señor de todos los días de la semana, de los demás días de la semana. El asunto es que los líderes religiosos ponían el foco de manera principal, primordial y enfática en ese día. Hermanos, Él es Dios.
Yo creo que de alguna manera nosotros no hemos entendido que Dios es Dios. ¿Usted sabe lo que yo estoy diciendo con eso? Si usted no sabe lo que yo le estoy diciendo con eso, se lo voy a poner de otra manera. Dios hace lo que Él quiere, el día que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y no te tiene que preguntar a ti ni te tiene que pedir permiso. Pero nosotros somos tan fuertes que nosotros creemos que Dios tiene que pedirnos permiso a nosotros y consultarnos a nosotros para lo que Él tiene que hacer tal o cual día. Hermano, hay veces que a nosotros nos enojamos cuando llueve. Ustedes se ríen porque ustedes saben bien. Nos enojamos cuando llueve. Vamos a salir y este aguacero ahora. Pero ajá, y Dios tiene que pedirte permiso a ti o me tiene que pedir permiso a mí para que llueva. Oye, nosotros somos de verdad tremendos, como dice alguien. Nosotros somos tremendos. Dios es Dios. Ahora vemos otra controversia acerca del día de reposo y este evento es narrado por 3 de los 4 evangelistas. Mateo en el capítulo 12 del 1 al 8, quizás veremos más adelante algunos detalles que no se nos presenta aquí en Marcos. Marcos en este pasaje 2, 23 al 28 y Lucas lo presenta en el capítulo 6. Y son eventos que van uno detrás de otro, así mismo como lo tenemos aquí en Marcos, lo tenemos en Mateo y lo tenemos en Lucas. Y el ayuno, que es de donde venimos, es de abstención de alimento. ¿No verá que sí? El día de reposo es de abstención de trabajo, de hacer una obra. Y de hecho, el versículo 27 nos dice la razón de ese día. La razón de ese día viene por causa del hombre. Ese día Dios lo instituyó, el día de reposo, el sabbat o el sábado, lo instituyó como un día para beneficio. Tenga esa palabra clara ahí, que la vamos a ver más adelante. Para beneficio y bendición del hombre. Pero los líderes religiosos lo habían convertido en una carga. Entonces pudiéramos cambiarle el nombre, según lo que habían hecho los líderes religiosos, en vez de ser día de reposo, era un día de carga. ¿Usted sabe por qué? Los líderes religiosos, simplemente el Señor, y lo vamos a ver en unos minutos, Dios le había dicho a ustedes lo que tienen que dejar de hacer ese día. Pero los líderes religiosos, los fariseos, habían hecho un compendio, un manual de cómo debía cumplirse ese día. Tenían innumerables reglas. Una de ellas consistía en que una persona o que nadie podía caminar más de 300 pasos ese día. Tú podías hacer los 299 pasos, pero si caminabas 300 pasos ya estabas trabajando. No podías ni siquiera freír un huevo. No podían las mujeres, no podían ni siquiera mirarse al espejo. ¿Usted sabe por qué? Ellos decían que si se miraban al espejo y la mujer se veía una cana, iba a querer quitársela. Y si se la quitaba ya estaba trabajando ese día. Eran un grupo de reglas
No podía ni siquiera comer con las dos manos. En otras palabras, tenía que hacerse con una sola mano porque si se comía con las dos manos ya eso era trabajo. Un grupo de reglas extensas. Y en vez de ser un día de descanso, se convertía en un día de carga. Por eso, ¿usted se acuerda lo que el Señor Jesucristo dice en San Mateo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Usted sabe quién es el Señor que le está tirando ahí? A los líderes religiosos. Porque los líderes religiosos, en vez de poner, de alivianarle la carga al pueblo, habían puesto cargas más pesadas. Entonces, en primer lugar, lo que veremos aquí es el legalismo como carga. En primer lugar, el legalismo o la tradición como carga. Y eso es lo que dice, mire el versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. El versículo 4 dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Eso lo habían puesto ellos. Los fariseos servían no solamente como instructores de la ley, sino que también servían como policías de la ley. En otras palabras, estos eran los que se ocupaban de observar y de estar atentos a que todos cumplieran la ley. Y no solamente que miraban a lo que cumplieran la ley, sino que eran también los que imponían a la ley más carga. Y la idea de los fariseos era, mientras menos cosas haces el día de reposo, más santo eres. Pero lo que estaban haciendo los discípulos aquí no era prohibido por Dios, no era prohibido por ley, era prohibido por la ley que ellos habían interpretado y la habían escrito, pero no por Dios. Porque si usted va a Deuteronomio capítulo 23, el versículo 25, dice de la siguiente manera, cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás ¿qué? Arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Estaban cosechando? No, simplemente estaban arrancando. ¿Para qué? ¿Estaban arrancando qué? Por gusto, no, para comer. De hecho, Mateo, si usted va conmigo por favor a San Mateo capítulo 12, nos dice la razón por la cual ellos estaban arrancando. Mateo 12, el versículo 1, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos ¿qué? ¿Y sus discípulos qué? Tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ellos no estaban cosechando, simplemente estaban andando por ahí, tuvieron hambre. ¿Qué hicieron? Bueno, la ley no nos prohíbe, Dios no nos prohíbe en la ley arrancar espigas este día y comer. De hecho, hermanos, ustedes han notado que la ley de muchos prohíbe hasta los hombres comer en ese día. ¿Usted no lo ha notado? Hermanos, se supone que si tú vas a descansar, tú tienes derecho a comer. De hecho, parte del descanso es la comida. Hermanos, yo no creo que Dios, y yo no lo creo, que Dios sea tan abusador, que Él teniendo todo, quiera que nosotros pasemos hambre, por gusto. Y algunos dirán, sí, pero tú dices eso, pero hay mucha gente pasando hambre, eso es por causa del pecado, eso no es por culpa de Dios. No me culpe a Dios.
De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre lo tendré con ustedes, siempre habrá pobreza. ¿Y usted sabe qué es lo que ha traído pobreza al mundo? El pecado. Y el mismo libro de los Salmos dice que Dios tiene y da a su creación en abundancia. Dice que los niños tienen hambre, y Él les da de comer. Dice el Señor Jesucristo que Él alimenta a las aves del cielo. Y si alimenta a las aves del cielo, Él mismo dice, ¿qué no hará con nosotros, hombres de poca fe? Ellos ponían cargas tan pesadas al pueblo que ni ellos las cargaban. De hecho, Mateo 23, el versículo 4 dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y dice cargas que las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero una pregunta, hermanos, ¿no era el día de reposo? Pregunto, hermano, ¿no era el día de reposo? Y si es el día de reposo, en vez de poner carga, ¿cuál es el objetivo de ese día por el cual Dios lo hizo? Quitar la carga. Hermano, por eso el descanso del cristiano está en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 4. Él es nuestro reposo. Él es nuestro lugar de descanso. Hermanos, y hay cargas más pesadas que un trabajo de 8 horas al día, de 40 horas a la semana. Hay cargas más pesadas que un obrero cargando blow y tirando gravilla y tirando un plato. Hay cargas más pesadas que esa. Hay cargas espirituales. Hermano, y la carga más pesada que una persona pueda tener en su vida es la carga del pecado. Es una carga que lo aplasta, una carga que lo destruye. Por eso, hermanos, nuestro descanso no es ir a un resort. Si usted puede ir, vaya. Disfrútelo. Pero nuestro descanso no es eso. Nuestro descanso está en Cristo Jesús. Nuestro verdadero descanso está en Cristo Jesús. Le voy a enseñar por las Escrituras. Vamos a ver por las Escrituras. Este es un tema bastante amplio, pero quiero tratarlo bajo este marco, este concepto aquí que tenemos en este pasaje. De hecho, el día de reposo fue instituido ¿por quién? Por Dios. En primer lugar, fue instituido por Dios para regular al pueblo de Israel. Tenga eso claro. Y se lo dio al pueblo de Israel como un mandamiento. Porque algunos se escudan ahí y a veces nos tiran a nosotros. Sí, Dios puso eso como un mandamiento. Totalmente de acuerdo, no tenemos problema con eso. No hay ningún problema con eso. ¿Dónde está? Éxodo 20, donde tenemos los mandamientos. En Éxodo 20, el versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. ¿Estamos claros? No podemos quitar ese versículo de la Biblia. Eso está en la Biblia, claramente. Pero la clave de ese versículo y de ese mandato está al principio. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Y fue un mandato, hermanos, de Dios al pueblo de Israel, fue un mandato colectivo como sociedad, no un mandato individual.
¿Estamos claros ahí? Un mandato colectivo, fue un mandato como sociedad, no fue un mandato individual. Tenían que hacerlo colectivamente. Tenga eso presente ahí también, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora bien, ese mandato del día de reposo para el pueblo de Israel era el mandato que distinguía al pueblo de Dios de los demás pueblos. ¿Estamos entendiendo? Este mandato era una distinción del pueblo de Israel de todos los demás pueblos. De hecho, en Isaías 53, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás ¿en quién? En Jehová. Anote ese versículo por ahí, donde usted quiera. El propósito de ese día de reposo, ¿usted sabe cuál era? Deleitarse en Dios. No era que yo voy a dejar de trabajar y me voy a sentar en mi casa con los pies cruzados encima de la mesa a ver televisión. Ese no era el propósito del día de reposo. El propósito del día de reposo era dejar de hacer toda labor secundaria y dedicarlo a Dios, deleitarse en Dios. Por eso era una orden, un mandato colectivo, no individual. No era un día para no hacer nada, sino que era un día para deleitarse en el Señor de manera colectiva. Por eso, ustedes recuerdan qué hacían regularmente los judíos el día de reposo. ¿A dónde ellos iban el día de reposo? ¿Se reunían dónde? En las sinagogas. ¿Ok? Dejamos los campos, dejamos el ganado, dejamos cualquier tipo de trabajo y nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Nos reunimos para honrar al Señor, para glorificar al Señor. En primer lugar, el día de reposo fue instituido por Dios para regular al pueblo de Israel y lo dio como mandato. En segundo lugar, ese día fue instituido por Dios para recordar la obra completa de Dios. Por eso, en el mismo libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 10, dice, porque sé en 6 días, y versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermano, el día de reposo no fue, Dios no descansó ese día porque él estaba cansado. Él dejó ese día porque ya no tenía más nada que hacer. Él dejó ese día porque había sido completada la obra. Y hermano, yo sé que si Dios nos deja a nosotros, oiga bien, si Dios nos deja a nosotros controlar y hacer lo que tenemos que hacer, nunca vamos a terminar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? No vamos a encontrar día, no vamos a encontrar hora, porque siempre vamos a tener cosas que hacer. O preguntémosle a las esposas y a las madres a las que están en la casa. Que los quehaceres de la casa nunca se terminan. Ahí sí dicen amén. Pero si nos dejan a nosotros, no vamos a tener nada, no vamos a tener tiempo. Dios tuvo Él mismo que darnos un ejemplo. Él mismo que ordenarnos.
Siempre es un recordatorio, hermanos, la obra de Dios está completa. Mire, tenemos que recordar eso. Hay cosas que nosotros no podemos terminar, pero tenemos que depender que Dios la va a terminar y que el Señor la va a completar. Tenemos que descansar en el Señor. Y en tercer lugar, el día de reposo fue instituido por Dios no solamente para regular al pueblo de Israel y para recordar la obra completa de Dios, sino también para proveer al hombre un tiempo de descanso verdadero. El día de reposo fue dado para favorecer al hombre, no para poner una carga. El hombre necesita un descanso. Nosotros no somos máquinas y de hecho aún las máquinas necesitan un espacio, porque las máquinas tienen que anillarse, tienen que engrasarse, tienen que ajustarse. El hombre necesita un descanso. Y el hombre necesita un descanso no solo en el día, hermanos, la idea es esta. El hombre necesita un descanso en el Dios del día, en el Señor del día. Hermano, tú puedes trabajar lo que tú quieras y te puedes ir de vacaciones, pero si tu mente y tu cuerpo no descansan en el Señor, vas a venir cansado de las vacaciones. Ustedes lo dicen así es porque ustedes saben que es así. Duran un año trabajando, se van 2 semanas, una semana a un hotel de viaje, lo que fuera, y cuando regresamos de allá, oye, estoy cansado, no quiero entrar a trabajar ahora. ¿Pero por qué? ¿No eran vacaciones? ¿No era un tiempo de descanso? Hermanos, y yo no estoy en contra de eso. Eso yo estoy a favor. Toma una semana, toma un tiempo de descanso, vaya a vacacionar, lo que usted quiera. Pero lo primordial es descansar en el Dios de las vacaciones, en el Dios del reposo, en el Dios del descanso. Esa es la idea. Esa es la idea que el Señor Jesucristo está poniendo aquí. No somos más o menos santos por guardar un día en específico, pero sí honramos a Dios cuando guardamos un día en específico. Óigame lo que le estoy diciendo, lo voy a repetir otra vez. No somos más o menos santos por guardar un día en específico, pero sí honramos a Dios cuando guardamos un día en específico. El punto aquí es honrar a Dios. Y Dios instituyó ¿cuándo? Un día, el día de reposo, el sábado. Lo que pasa es que ellos no estaban honrando a Dios, ellos estaban honrando el día. Y por eso, hermanos, el día del Señor es importante. El día del Señor es importante. No es el día que nos santifica, sino la obediencia a Dios que nos ayuda a santificarnos. Hermano, yo le voy a decir algo. No somos más santos ni menos santos porque nos congregamos el domingo. Pero sí somos obedientes cuando nos congregamos el domingo. Cuando honramos al Señor colectivamente ese día. El día de reposo fue para honrar a Dios y darle reconocimiento. De manera que los religiosos moralistas fariseos entendían y enseñaban que ganaban el favor de Dios por guardar un día o ganaban la salvación por dejar de hacer algún trabajo el séptimo día. Hermanos, no ganamos el favor o la salvación por guardar un día. Pablo le dice a los colosenses, no dejen que les enseñen y que les impongan que tienen que dejar de comer esto, que tienen que guardar esto, que tienen que hacer esto un día, que dejar de hacer esto otro día. Dice, guardar los días, los meses y los años. Tenemos que guardar todos los días.
porque todos los días son del Señor. Nadie os juzgue en comida o en bebida. Está bien que si usted no quiere comer algo, no puede comer algo, no lo coma. Pero eso no es una imposición para la iglesia como si fuera mandato de Dios. No ganamos el favor de Dios o la salvación por guardar un día. Hermano, la salvación Cristo la ganó con su obra de expiación y redención en la cruz. No somos salvos por guardar un día, somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Somos salvos por la obra de Cristo Jesús. En esa obra es que tenemos que descansar. Él completó la obra de salvación. Él completó la obra de redención. Y por eso, hermanos, nos reunimos un día, el día del Señor. ¿Para qué? Para honrar su obra. Vamos un poquito atrás. ¿Ustedes se acuerdan? Lo acabamos de leer. Éxodo 20:11, que dice que el séptimo día Dios que descansó. ¿Por qué? Porque había acabado su obra. Y ese día se lo dejó como mandamiento. ¿No es verdad que sí? ¿Cuál fue el día que Jesús completó su obra de salvación? ¿Cuál fue el día que Jesús completó su obra de salvación, hermanos? El primer día de la semana. Entonces ese es el primer día que esa obra tenemos que engrandecerla y que alabar al Señor porque completó la obra más grande, que es la obra de salvación en nuestras vidas. Ese día Él se levantó victorioso, se levantó de la tumba, venciendo al pecado, venciendo a Satanás, venciendo a la muerte. Hermanos, es necesario tomar un día para honrar y agradar a Dios colectivamente. Hay grupos, no es solamente un grupo, pero hay grupos que dentro del combo de la salvación, hacen un combo para la salvación. Meten el sábado. Si no guardas el sábado te pierdes. No, la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que si no aceptas a Jesucristo te pierdes. Y tampoco predicamos, si no guardas el domingo te pierdes. No. Si no aceptas a Jesucristo te pierdes. El versículo 25 dice, pero Él les dijo, nunca leísteis, aquí vemos un ejemplo, lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y con lo que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban una enseñanza? Y Él les dice, pero vengan acá, escribas y fariseos, ustedes que leen tanto las escrituras, ¿ustedes no leyeron las escrituras bien? ¿Ustedes no leyeron lo que hizo David? Eso aparece en 1 Samuel capítulo 21. David estaba siendo perseguido por Saúl. Y un día, que era día de reposo también, llegó al tabernáculo con hambre. Usted puede leer la historia en 1 Samuel 21. Y dice que le dijo al sacerdote, tenemos hambre. Y le dice, aquí no hay pan. Lo único que tenemos es el pan de la proposición, que solamente lo pueden comer los sacerdotes. Ahora, y la única manera que yo le puedo dar de ese pan es si lo que contigo andan no han tocado mujer. Se han mantenido puros. Y dice que, y le dice, sí, están puros. ¿Y qué hizo? Le dio a comer. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Hermanos, el punto aquí es que el legalismo no puede estar, o la religiosidad no debe estar por encima de la necesidad humana. ¿Cuál era el punto? Los discípulos pasaron, estaban caminando ese día de reposo y tenían hambre. ¿Qué hicieron?
vamos a comer. Y ahí estaban los fariseos acechando. Y, ey, ustedes están trabajando el día de reposo. Y el Señor Jesucristo le dice, pero ven acá, ¿ustedes no han leído las Escrituras? David tenía hambre y fue a un lugar y le dieron pan que no era permitido a ellos comer. En segundo lugar, ya vimos el legalismo como carga o la tradición como carga. Hermanos, oigan bien, no nos reunimos el primer día de la semana porque es tradición. Nos reunimos el primer día de la semana porque es un mandato. No nos reunimos el primer día de la semana porque ganamos la salvación o la perdemos. Nos reunimos el primer día de la semana, el domingo, porque honramos al Señor ese día. Y de hecho, a eso es que venimos, hermanos, el primer día de la semana, que a honrar al Señor, a adorar al Señor, a alabar al Señor, a glorificar al Señor. Y encontramos descanso. Yo no sé usted, hermano, pero el domingo es un día especial. Es un día que yo descanso espiritualmente. A mí me han preguntado, y perdonen que me ponga como ejemplo, me han preguntado, ¿y tú no terminas cansado? Yo le digo, mira, realmente no. Realmente no. Hace como 4 o 5 años aproximadamente, en tiempos de pandemia, nosotros cuando predicábamos aquí teníamos que predicar 2 veces en la mañana y después de salir de aquí íbamos a otra obra a predicar y después volvíamos para acá en la noche. Y me preguntaron, ¿y tú no te sientes cansado? Y yo dije, no sé, no me siento cansado, realmente no sé qué es lo que está pasando. A veces tenemos, hermanos, síganme bien, no quiero ser duro ni nada por el estilo, sino traer una verdadera reflexión. Pero a veces pudiéramos tener el domingo de reunión, el domingo de servicio al Señor, de culto al Señor, nosotros lo pudiéramos considerar como una carga, cuando debiera ser lo contrario. Oye, algunos pudieran decir, oye, yo paso la semana entera trabajando y el domingo ir para la iglesia, lo está viendo como una carga. Y ahí empieza lo pesado. Alguien dijo que la decisión del domingo en la mañana se toma el sábado por la noche. Hermanos, para mí el domingo es sagrado. No porque vamos a la iglesia, sino porque voy a adorar al Señor de la iglesia. Para mí ese día es sagrado. No porque yo voy a ser más salvo, no, sino porque ya yo soy salvo. Yo puedo estar aquí, puedo estar en cualquier parte, trato, hago todo lo posible de ir a congregarme el primer día de la semana. Ah, que es una tradición. No, no una tradición. Es un mandato del Señor, pero además es algo que tenemos que hacerlo como congregación. Y me pregunto, y yo le preguntaría a algunos que dirían, porque hay gente que tiene excusa para todo. ¿Usted sabía? Hay gente que tiene excusa para todo. ¿Y por qué tiene que ser el domingo que tenemos que ir a la iglesia? Ah, bueno, coge otro día entonces. ¿Por qué yo tengo que dejar mi día de descanso, que es el domingo? Ah, bueno, pídele permiso y coge otro día. Ah, no, no, no le piden permiso en el trabajo. Tienen que tomar el día del Señor para dormir o para hacer cualquier otra cosa. Hermano, y perdón, no me perdone, no me tiene que perdonar. Si tú piensas de esa manera, que estamos dispuestos, muchos creyentes están dispuestos a sustituir lo que Dios
nos ha dejado y acomodarlo a ellos. No estamos dispuestos a pedir un permiso, a faltar del trabajo, a faltar de la universidad para hacer algo del Señor. Pero sí somos muy rápidos y muy dispuestos para suspender algo del Señor por lo que nosotros tenemos que hacer. No hay amén ahora porque parece que es así. Recuerden, hermanos, yo creo que el Señor está primero. El Señor bendice, el Señor bendice, el Señor trae descanso, el Señor trae paz a aquellos que lo ponen a Él como en primer lugar. Y recuerde, el primer día de la semana no es lunes. El primer día de la semana es domingo. Vamos a seguir porque me está mirando como feo ya. Versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En pocas palabras, el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a ellos, miren, el día de reposo fue hecho para beneficiar y bendecir al hombre. Por eso necesitamos un día de descanso, un tiempo de descanso. Tomamos el primer día de la semana por varias razones. Número 1, el sábado fue para el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel. En segundo lugar, el sábado, no voy a ampliar en eso porque está claro, el sábado fue donde Dios descansó de la creación. Pero el domingo, en tercer lugar, es el primer día de la semana donde encontramos marcado y especificado para la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y una y otra vez encontramos en el Nuevo Testamento, en las cartas, por ejemplo, ustedes encuentran en el libro de Hechos que se reunían el primer día de la semana, en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, cuando se reunían es el primer día de la semana. En cuarto lugar, el domingo, que es el primer día de la semana, es el día de resurrección. Es el día donde Cristo completó la obra de redención, de manera que nos reunimos o congregamos el primer día de la semana, el domingo, colectivamente como iglesia, a darle honra y honor a Cristo por su victoria. Por eso es un día. Recuerde, el día de reposo no era individual, era colectivo. El día del Señor no es un día individual, hermanos, es un día colectivo. ¿Me están entendiendo? Nos juntamos como congregación, nos juntamos como iglesia para adorar al Señor, para honrar al Señor, para alabar al Señor, para darle gloria al Señor. No es cuando nosotros queremos, como nosotros queremos, individualmente. Uno de los problemas que tenemos, hermanos, es que pensamos de manera individual, individualista. Si nos ponemos a preguntar aquí, ¿a qué hora ustedes creen que pueden ser los cultos? Los domingos. Uno va a decir a las 8 de la mañana, otro va a decir a las 7, otro a las 10. Y si empezamos a preguntar, ¿y por qué a esa hora? No, lo que pasa es que me conviene. ¿Estamos entendiendo por dónde se va? Pensamos de manera individual. Y pudiéramos decir, pero Dios no puso hora en las escrituras. No, nos puso un día, que es peor todavía para nosotros. No es una hora, no, hermano, es el día del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, a la hora, oiga bien, la idea es esta. A la hora que se ponga el día del Señor, ¿qué?
tenemos que estar ready para esa hora. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque es día del Señor. No se rían ahora, ¿no? O sea, la hora que se ponga, que nos pongamos de acuerdo la mayoría, ¿qué? ¿Qué los demás tienen que hacer? Tenemos que estar ready, preparados. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. El día del Señor Él hace lo que Él quiere. Y tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él quiera. Porque es el día del Señor. Hermanos, el día del Señor no debe ser una carga para ti. Debe ser una bendición. Debe ser un día que tú hayas descanso en el Señor. Por eso te voy a dar una recomendación y con esto voy a terminar. Prepara tu mente y tu corazón para cada primer día de la semana. Que no sea una carga. Que sea un lugar de descanso, un tiempo de descanso. Porque hermanos, demasiado cargas tenemos. Yo no sé las cargas que tú tienes. Yo no conozco las cargas de todos. Pero si algo mi oración es, una de mis oraciones es, y algunos me pueden corroborar esto, es que este día del Señor, el pueblo de Dios reciba un descanso y una paz. Esa es una de mis oraciones los fines de semana, viernes, sábado. Señor, prepara a tu pueblo para que pueda descansar en ti, para que pueda encontrar consuelo, que pueda encontrar fortaleza, que pueda encontrar alivio, que pueda encontrar que una carga que puede estar llevando durante esta semana, que ese día sea más liviana, que la sienta un poquito más liviana, que una carga que pueda estarle pesando demasiado esa semana, en esta semana, que ese día pueda encontrar en Cristo esa descarga. Ese es mi propósito, hermanos, esa es mi oración. Pero a veces llegamos tan cargados que hasta le metemos la carga a otros. Hermano, ven a Cristo, vengamos a Cristo para que Él nos dé descanso. Echemos nuestra carga sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado sobre nosotros. Él quiere beneficiarte a ti, quiere beneficiarme a mí. Él quiere beneficiarnos a nosotros, hermanos. Él quiere beneficiar a las personas. Muchas cargas. Hermano, ¿usted sabe quién que quiere aplastar y cargar y preocupar y destruir al ser humano? Es Satanás. Cristo trae descanso. Cristo trae descanso. Hermano, y por más que tú hagas, que sabemos hay hermanos que se fajan el día del Señor. Hermanos que trabajan en el día del Señor, en su obra, y a veces tienen otras cosas que hacer en sus casas. Y hermanos, yo sé, yo entiendo. Hay creyentes que solamente tienen el domingo para hacer una que otra diligencia, para que sea lavar, para que sea cocinar, para que sea resolver esto que no pude resolver en la semana. Eso es entendible de alguna manera. Pero te recomiendo algo. Siempre toma ese día del Señor, el primer día del Señor, para descansar en Él. Él es el día, Él es el Señor del día. Nosotros no. Señor, gracias te damos porque tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres traer descanso a nuestras almas. Líbranos, Señor, de imposiciones humanas, de imposiciones legalistas. No estamos aquí porque queremos ser mejores o queremos ser más santos. Estamos aquí para honrarte, Señor. Queremos honrarte no solamente hoy, sino que el resto de la semana, todos los días.
en todo lo que hacemos. Yo no sé quién está cargado en esta mañana aquí, pero Señor, tú sí lo sabes. Permítenos descansar en ti. ¿Alguien aquí en esta mañana con alguna carga que quiera que el Señor le traiga reposo y descanso? ¿Hay alguien aquí? Señor le bendiga. ¿Alguien más? Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Que el Señor les traiga reposo, que el Señor les bendiga de una manera especial hoy. Que el Señor haga una obra especial en su vida. ¿Alguien más? Señor, haga una obra especial en su vida, en cada una de sus vidas. Señor, usted conoce las manos, usted ha visto las manos. Y quisiera ser no solamente solidario con mis hermanos, sino que también de alguna manera tú nos dices que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Y la mejor manera de llevar las cargas los unos de los otros es en oración. Te pido por mis hermanos que tienen algunas cargas, que hoy, dentro de tu soberana voluntad, ellos puedan encontrar descanso. Si hay alguien aquí, Señor, que tiene la carga del pecado, hazle entender que tú llevaste nuestras cargas a la cruz. Y ya no debemos llevar esa carga del pecado porque tú la llevaste a la cruz y luego la sepultaste y resucitaste para que vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. Hazles descansar, Señor. Hazles reconocer que tienen una carga que ellos no pueden llevar, que no pueden quitarse. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hazles entender que ellos necesitan el descanso de Cristo. Señor, gracias por tu buena palabra. Bendígale nuestras vidas. En el nombre de Jesús.